Bueno, sí, bueno, ahora vamos a ver en en este, en esta clase eh, de los sustantivos. Bueno, este capítulo vamos a ver de los puros sustantivos. Yo creo con esto concluiríamos la, el curso de lengua tepehuana, de los sustantivos y sus nominales. En este capítulo describimos los sustantivos en tepehuano. Primero describimos los tipos de radicales nominales y después describimos los afijos que se usan para indicar la posesión. Bueno, principalmente los radicales nominales se forman de varias maneras. Muchos raíces sencillas o combinaciones de raíces sencillas, otros de replicados o son replicados o derivados de otras palabras, o algunos son tomados del español. Los radicales nominales sencillos son raíces sencillas de las cuales son las formas básicas de los sustantivos. Estas raíces sencillas pueden ser la forma singular de un sustantivo contable, o sea, un sustantivo que se puede contar, por lo que tiene tanto una forma singular como una forma plural. También una raíz sencilla puede ser la forma invariable de un sustantivo no contable, o sea, que se refiere a mucho o poco con la misma forma, como a continuación lo vamos a ver. Sustantivo contable, por ejemplo, Waak. Waak es, como ya sabemos, casa, es casa en sí. Y sustantivo no confiable, Baf. Baf. No contable, perdón. Sustantivo no contable, es Baf. Pero también nos podemos referir en forma plural. Frijoles, frijoles. Y así podemos utilizar un sinfín de palabras eh, o que son eh, radicales nominales sencillos. eh, por ejemplo, igual, maíz, jun, y también podemos referirnos en tiempo plural. Jun es igual, jun, maíz en plural es jun. Los radicales nominales compuestos, algunos radicales nominales se componen de dos raíces sencillas cuando se presenta un radical compuesto. La primera raíz siempre modifica la segunda. Umu bonam. Umu bonam. O sea, aquí son dos, que está compuesto por dos radicales. Umu es soyate. Umu es soyate. Bonam es sombrero. Entonces, para formar para pronunciarme en, para darle un nombre a ciertas mmm, palabras o bien de cosas, podemos decir, podemos utilizar estos radicales nominales compuestos, por decir, bueno, aquí nos pone un ejemplo. Umu bonam,
sombrero de soyate, es un, es un sombrero básicamente, y es una cosa nada más, pero podemos referirnos también como la cobija de borrego o la lana de cobija de borrego, o bien una chamarra de pluma de ganso, eh, Karsner Sawa, cobija de lana de borrego, Karsner Sawa, mangu, gu, chaquet, gu ana, cam, ana mihim cam. Podemos pronunciar de esta forma. Kasnir Vapó, es lo mismo que la lana de borrego, Kasnir Sawa, lana de borrego. Por ejemplo, eh, unos guaraches de baqueta, igual son nominales compuestos. Eh, los guaraches de baqueta son guaraches de 3 agujeros, pero es la piel de, de toro, pero sin curtir. Es lo que se refiere guaraches de baqueta. Los radicales nominales duplicados, los sustantivos contables tienen dos formas, una forma singular y otra forma plural. La forma singular es la raíz sencilla, pero la forma plural es la forma replicada de la raíz. Es decir, para formar el radical nominal del plural se repite la primera consonante y la primera vocal de la raíz con una vocal corta o con una vocal larga después de que se resilabifique. Además, por ejemplo, B, P y O, A en formas duplicadas, puesto que el proceso de replicación es bien complicado y no se puede predecir la vocal duplicada del radical nominal del plural, será corta o larga. En este diccionario se citan todos los radicales nominales plurales que se presentan en el habla cotidiana, como en los siguientes ejemplos que a continuación vemos. En plurales con vocal corta, hook, jujuk. En singular es hook, pino, pero en plural es jujuk. Harash, cangrejo, jajarash. Lo veníamos viendo desde la clase pasada. Por ejemplo, jo, piel, como decíamos hace rato. Jo susak, guaraches de baqueta. Jajo, susak. Y por decir gagosh, y en plural son gongos. En plural son gongos. Por ejemplo, el gato, bueno, gagos es perro, gongos son perros, gato
es igual a michu. En plural, pues mimchus. Por ejemplo, doctor. Doctor, en plural es doctor. Pero en plural es muy parecido al español, ya que en el texto hace rato, o más bien hace rato, comentamos de que hay algunas palabras que no cambian en la lengua castellana o español. Entonces, doctor es en plural, doctores en plural. Eh, por ejemplo, mancam. Mancam es persona. Mancam. Pero en plural, en mancam, hatkam. Aquí no repetimos doble de lo que comúnmente pasa con algunas palabras. Por ejemplo, gongush. Aquí es hatkam. Hatkam. Personas o gente es lo mismo. Bueno, plurales con vocal larga o diptongo. Van. Van. Van es coyote. Cam. Mejilla. Humcacam. Por decir hum. Se refiere de tú, tus cachetes. Cacam. Cachetes. Suimag. Venado. Suismag. Venados. Gioter. Llano. Gionter. Como vemos, no se repite doble las palabras, o sí, las palabras para decir en plural, porque hay muchas palabras o hay muchas cosas que podemos repetir, como decíamos, como por ejemplo baban, gongos, takari, tat, no, no, tatkari, no, giontir, giotir, llano, giontir, llanos. Gabar. Más bien, gatir. Gatir es cuando está la milpa. Gatir se refiere a una milpa. Pero si decimos ganter, milpas, ganter, en las milpas, muganter, ahí en las milpas, ahí en la milpa. Por decir, volvemos a utilizar la palabra peloto, pelot, pelota. En plural, piplot, por decir, remedio, es un solo medicamento, pues.
Pero si decimos en plural, remedios, remedios. Por ejemplo, un animal, burush, burro. Y para decir en plural, bumrush, bumrush. Bueno, dejamos con hasta ahí. Empezamos con los radicales nominales derivados. Algunos radicales nominales se derivan de verbos o adjetivos por medio de un sufijo, disposición o adjetivo derivativo. Cuando el sufijo dam se presenta con un verbo, el radical que se forma es un sustantivo que quiere decir el que o lo que hace la acción. Gara, gara dam, por decir. Gara es vender. Pero si le ponemos gara dam, si le ponemos garadam, es vendedor. Aquí ya hace la acción. Es garadam. Por ejemplo, vipia da, apacentar o cuidar. Pero si le ponemos dam, vipia dam, es el pastor quien cuida ahí, pastor. Por ejemplo, nuda o nuya, que es bailar. Nuya, bailar, danza. Se refiere a una danza. Nuya. Pero si le ponemos dam, dam, así, ya no es dam, es dam. Es danzante, danzante. Por ejemplo, cazador, cazador. Nabón, de cazador, es nabón. Pero si le ponemos dam, para decir cazador, nabón es cazar, más bien. Nabón es cazar. Nabón. Pero si le ponemos nabón dam, pues es igual a cazador, nabón dam. Se hace la acción, pues. Se convierte en una tercera persona que hace la acción. O él, o segunda persona. Asimismo, cuando el sufijo car se presenta con un verbo, el radical que se forma en un sustantivo que quiere decir con qué se hace la acción. Vacuana, vacuana, lavar, lavar. Pero si le ponemos vacuancar, es jabón,
Bacuáncar, jabón. Titvia es jugar. Titvicar, juguete. Pero aquí también volvemos a en el verbo anterior que nos referimos de dam. Titvia dam es deportista o jugador. Es igual, deportista o jugador. Titvia dam. Cuando usamos un verbo que hace la acción, si le ponemos la dam, la palabra dam, entonces se convierte en una, puede ser primera, segunda y tercera persona, ya sea nosotros, ustedes, ellos, todo eso podemos utilizar en los, o podemos conjugar en los pronombres personales. Titpiedam. Por ejemplo, también cuando la posposición cam se presenta con un adjetivo, el radical que se forma es un sustantivo que quiere decir el que tiene esa naturaleza. VP. No es VP. Es VP. VP. Primero. Primero. Y para decir VP cam, el primero, el delantero, VP cam, delantero. Sudai chir, en el agua. Sudai chircam, que es acuático. El del agua. Sudai chircam, más bien acuático aquí. El del agua. Ese es cualquier algo que sea que sobreviva o que pertenezca adentro del agua, es Sudaichircam. Sudaichircam, acuático o el del agua, más bien es acuático, ¿no? Por ejemplo, podemos poner otro ejemplo. Ninja. Niyarcam. Ninja es cuidar. Cuidar o vigilante. Ninjar, ninja, de cuidar. Pero si nos referimos a un vigilante, Niyarcam, al vigilante. De manera semejante, aunque los adjetivos demostrativos normalmente se presentan con los sustantivos como artículos, cuando se presentan antes de este adjetivo, antes de un adjetivo calificativo, el radical que se forma es un sustantivo que quiere decir el que tiene esa calidad. Gush, gush, gupuk gu, timkal, ji ge, ji hodai. Es que son dos oraciones distintas.
Gushgupo gutimkel. Gushgupo gutimkel. Hasta ahí. Gush es igual. La, lo, le, las, los. Gu, ish, pues es, son o es. Pero aquí dice gush, guhish, gush, gupuk, gutimkel. Las tortillas duras. Gutimkel, las tortillas. Ji, jigue, jihudai. Esa piedra grande. Jigue. Siempre recuerden que ji es esa o ese, no es esta. Esta es jiñe, jiñe, jiñe. Esta. Ji es esa o ese. Jigue, jihudai. Jodai. Esa piedra grande no es esta piedra grande. Esa piedra grande. Los radicales nominales tomados del español. Cuando se presenta un radical nominal tomado del español, a menudo se suprime la última vocal. Además, en dichos radicales, la O del español suele pronunciarse como U y la E del español suele pronunciarse como I. Asimismo, las vocales cortas acentuadas del español suelen pronunciarse como vocales largas en tepehuano. Por ejemplo, cabay en plural. Es más probable que es tomado del español porque los caballos son provenientes del otro continente. Cabay es caballo. Cacuay es caballos. Cusin es cocina. Cuxin, cocinas. Pez, un peso, o sea, es un peso. En plural, pepes. Aquí sí se repite 2 veces. Pepes. Los pesos. Pilot. Bueno, otra vez. Pelota. En plural. Piplot. Ribús. Rebozo. Risbus. Rebozos. Por ejemplo, vaca. En plural, huapac. Huapac. O igual, gubac. Por decir, carvas en plural. Cacarvas. Bueno, carvas es chivo. En plural, cacarvas, chivos. Tal como se citan en estos ejemplos, la mayoría de los radicales nominales tomados del español también pueden presentarse en forma reduplicada para indicar el plural, aunque algunos tienen formas irregulares. La posesión de sustantivos. La mayoría de los sustantivos pueden presentarse tanto en forma sencilla como en forma de posesión, lo que significa que la posesión de tales sustantivos es opcional, pero otros sustantivos siempre se presentan en forma de posesión, lo que significa que la posesión
de tales sustantivos es obligatorio. La posición de los sustantivos se indica por medio de un conjunto de afijos. Como todos estos afijos son prefijos, los cuales son idénticos a los prefijos del objeto. Solamente la posición de tercera persona del singular se indica por medio de un sufijo, tal como se pronuncia en el siguiente ejemplo. Primera persona, hin, en singular, pero en plural de nosotros es hitch, hitch. En segunda persona, hum, de ustedes, en plural, ham, ham kulsi, por ejemplo, su abuelo, hum, hiku, su tío. Es hum, muchas las veces se interpreta como su. Ham es también es de su, pero de ustedes. Tercera persona, in, ja, ja, awil, ja, titpicar, su juguete, ja, titpicar. Cuando nos referimos de tercera persona, de ellos, ja, titpicar, su juguete. De su juguete, ja, titpicar, de ellos. Nos referimos de ellos. En primera persona, digo, en singular, ich, digo, hin es in. Hin bonam, mi sombrero. Hum bonam, su, de él. Tu sombrero. Hum bonam. Wonman, el sombrero de él o de ella o de él o de ella. Hitch, wopnam, nuestros sombreros. Hamwopnam, sus sombreros de ustedes. Habopnam, Habopnam, sus sombreros, pero de ellos. Podemos poner otro ejemplo por decir go ha tractor. Nos referimos de un tractor. Ha hin tractor, mi tractor. Aquí podemos decir muchas cosas por el hin cabay, hin vac, hin carvas, mi chivo, mi vaca. Nada más se utilizaría, por ejemplo, según a quién se refiera, por ejemplo, un caballo, tu caballo. Nada más se antepondría la palabra hin caballo. O si nos referimos a una segunda persona o tercera, una segunda, un suegro, un o
tu suegro, humo, tu suegro, hamo, el suegro de ustedes, hamo, pero de ustedes, hao es suegro de ellos. Por ejemplo, de espejo. Ha espejo, hin espejo, hum espejo, hich espejo, ham espejo, ha espejo. Y así podemos utilizar de una forma más sencilla. No sé si estamos entendiendo. Puesto que cuando se presenta el sufijo de posesión para la tercera persona del singular, el radical nominal sufre resilabificación. En este diccionario se citan todas las formas de posesión para esta persona que se presenta en el habla cotidiana. Si presentan dos formas de posesión, una singular y otra plural, se citan en tal orden. Val, canasta, en tercera persona es valin, de él, valin, o valgan, wapalin, de él, cuando nos referimos en plural, cuando son varias. Bag es canasta, valin es de él, en tercera persona. Wapalin es cuando hay muchas canastas, cuando tiene varias canastas, pues, o es de él varias canastas, Wapalin. Por ejemplo, Atoshkar, Atoshkarun, en tercera persona. Atoshkargan, son sillas de él. La posesión obligatoria de los sustantivos. La mayoría de los sustantivos que se refieren a las partes del cuerpo y los corrientes siempre se presentan en forma de posesión. Todos ellos se presentan con los mismos afijos que se usan para indicar la posesión no obligatoria, aunque algunos de los radicales nominales correspondientes son irregulares. Hinmo, mi cabeza, mi cabeza. Hinmom, mis cabezas, mis cabezas, como si fuera, bueno, si es una persona, pues nada más tiene una cabeza, ¿verdad? Pero si digo, pues mis cabezas, pues haz de cuenta, cuando me refiero de varias personas que me ayudan a pensar, ¿no? Algo así, podemos decir, Hinmom, ustedes son mis cabezas para hacer mejor las cosas, o algo así, ¿no? Hinmom, nuestras, no, Hichmom, no, Hichmom, ahí es cabeza de nosotros, o nuestras cabezas. Hichmom, mom, no, maón, cabeza de alguien, puede ser de él, de ella, de él o de ella. Maón, humnan, tu mamá, humnan, tu mamá. Hichnanan, nuestras mamás o nuestras madres.
de un, su mamá, de él o de ella. Si la posesión se considera normal, rutinaria y común, pero no necesariamente obligatoria, se presenta la partícula de status, ga, junto con el afijo de posesión. Si el afijo de posesión es un prefijo, se suprime la última vocal del sufijo a y la oclusiva velar sonora g, g o g, se convierte en oclusiva glotal sorda al final del radical nominal. Por ejemplo, hongan, hongan, hinhoñi. Hongan es la esposa, esposa. Hongan es esposa de él, esposa de él, hongan, de él. Hinhoñi es mi, hinhoñi, mi esposa. Hinhoñi. Hinhoñi. No es lo mismo, ese es para pronunciarse, para decir palabras de un hombre, pues, hinhoñi, porque si la mujer dice hinkun, o bien si dice hinhoñi, no es correcto. Lo correcto es que diga la mujer para que se refiera o que se pueda referir a su esposo, hinkun, hinkun, en plural, hichkukun, nuestras o nuestros esposos, hichkukun, nuestros esposos. Hinhoñi es cuando un varón dice que es su esposa, aunque ya en los últimos tiempos, de acuerdo con todo respeto los de LGTTI, pues igual se dice hinhoñi a la persona que se considere varón, aunque son del mismo sexo. A la persona que se considere varón puede decir hinhoñi y a la opuesta pues hinkun. Entonces aquí opera igual. Esposa, status su esposa, mi esposa, hinhoñi, hinhon, hinhonga, hinhon. O bien hongan, hongan, esposa, es su esposa de él. Soigan es su mascota, animal de él. Es su mascota, es su animal. Hinsoy es mi animal, mi mascota. Hasta aquí hasta aquí usamos las palabras de lo que son los sustantivos. Y en cuanto a esta plática, es muy, muy importante
un, dominar los temas, digo, las palabras en la lengua tepehuana. Bueno, en esta charla vamos a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Como anteriormente ya supimos utilizar palabras en lengua tepehuana, y por lo tanto todas las lenguas que se hablan en nuestro país tienen la misma validez según la Ley General de Derechos Lingüísticos en su artículo séptimo de, de, la, de la misma ley. Y por lo tanto, el principio de igualdad y no discriminación que marca el artículo primero constitucional o el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita que todas las personas somos iguales, y por lo tanto el principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual de la humanidad, de la igualdad de toda persona humana, lo cual es sostenido tanto por las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como por el texto de las constituciones contemporáneas posteriores y a la Segunda Guerra Mundial, constituyendo la igualdad, dignidad de toda persona, el fundamento de todos los derechos fundamentales del orden constitucional. Asimismo, constituye un principio de jus cogens en el ámbito del derecho internacional. Y por lo que respecta a los derechos indígenas, está establecido en el artículo segundo constitucional que trata de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que deben ser respetados y debe ser respetado a su autonomía, a su administración de la justicia en la propia comunidad. Debe ser reconocido la autonomía, reconocido por la Constitución, pero también en los tratados internacionales, en el convenio 169 de la Organización de los Pueblos Indígenas y Tribales, pero también la particular del Estado lo menciona en su artículo 39 de la Constitución particular del Estado de Durango. Y así varias leyes tiene ese reconocimiento, pero también la ley federal para evitar la discriminación. Y por lo que es muy importante tomar en cuenta lo establecido por el artículo segundo constitucional, que debe ser respetado conforme a sus usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Debe ser observado la no discriminación, la igualdad, la autonomía de los pueblos indígenas, porque aquí, como ya vimos, las palabras, no es lo mismo hablar únicamente la lengua tepehuana que respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Y por lo tanto es muy importante, primero, aquella persona que no conozca la comunidad y que no conozca, que nunca haya charlado se haya acercado con la comunidad indígena, es muy importante eh, platicar previamente con esa gente sobre la forma de actuación, la forma de ver su propio mundo, su propia visión cultural,
porque si llegamos a una comunidad y hay un baile, algo así, o hay una plática en la comunidad, no puedo yo intervenir en esa plática, toda vez de que es una plática de suma importancia de esas comunidades. No puedo yo como hablante de otra lengua o hablante castellana, si tienen una asamblea en esa comunidad, no puedo yo eh, hacer uso de la voz de lo que se intente o se pretenda determinar en esa comunidad. Es muy importante consultar previamente y aquí vamos a ver, eh, debemos tomar en cuenta también sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Es muy importante tener en cuenta esto porque en, en, en cuanto a las comunidades indígenas se tiene que tomar en cuenta la igualdad y no discriminación, la autoidentificación, la maximización de la autonomía, el acceso a la justicia considerando las diferentes culturales o las diferencias culturales, la protección especial a sus territorios y recursos naturales, la participación, la consulta y consentimiento frente a cualquier acción que les afecte. Entonces, aquí debo consultar primeramente a las personas de una comunidad y respetar lo que determinen propiamente los habitantes de esa comunidad. Es muy importante que estén muy informados sobre la acción que se vaya a tomar. Porque no es lo mismo decir, pues consulté y me dijeron que sí, pero qué tal si alguien llega que no es hablante y no es originario de ese pueblo y les dijo, voy a hacer esto y esto, y va, vamos a hacer una carretera o una obra de mucha importancia y aquí vamos a construir en tal parte. No es tanto así. La comunidad tiene que estar informada, tiene que estar informada, tiene que tener conocimiento de los alcances que debe tener y de los y de las afectaciones que pudiera haber. Entonces, por eso es muy importante la información. No es por decir o preguntarles, ¿están de acuerdo? Pues pueden decir que sí, pueden decir que sí, pero únicamente porque como que alguien o la persona que está en ese momento le está diciendo que digan que sí, pero más de fondo, de una manera específica y concreta, no alcanzan a comprender lo que se quiere llevar o la acción que se pretende. Y por lo tanto es muy importante de que deben estar informados en cualquier acción que se pueda hacer. Entonces, ese, esta importancia o la diferencia que hay y por el cual es muy importante eh, estar informarles primeramente lo que se va a hacer y sobre todo que comprendan exactamente, inclusive que haya personas quien deba darles a conocer lo que realmente se pretende, porque no es lo mismo decirles y como que obligarlo, usted diga que sí o si entendiste, pues
pues que sí, nada más pueden decir que sí, pero realmente no se alcanza a comprender realmente lo que se quiere decir o bien lo que se les dice. Y por lo tanto, sí es muy importante tomar estas medidas, estas acciones eh, para poder estar en, en una comunidad de alta vulnerabilidad o marginación, porque en estas alturas, en estos tiempos de las eh, tecnologías, de Internet, hay personas que hasta la fecha son monolingües y por lo tanto es muy importante. Y además porque la propia constitución y tratados internacionales así así lo establecen y así lo sugieren. No es porque es un capricho de alguien, sino que es para, es para poder construir un país pluricultural, multicultural y pluriétnico. Por lo tanto, será muy importante incluir a las personas en todas las acciones que se haga, hacerlos partícipes, pero sobre todo tenemos que tomando en cuenta lo que dice la Constitución, el protocolo de actuación, los tratados internacionales, y solamente así podemos caminar de forma congruente para un desarrollo integral tanto en el Estado, tanto en las comunidades, en los municipios, en el Estado y en el país. Porque si tenemos ese esa, esa creencia que no, eh, creencia de estereotipos, creencia pues, de menosprecio, no podemos avanzar o no podemos contar un país de desarrollo integral. Aquí la importancia debe ser eh, encaminado conforme a la perspectiva de género en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué defensa de los pueblos indígenas? Porque las propias comunidades de los pueblos indígenas tienen sus propios usos y costumbres, sus tradiciones, sus acciones espirituales, sus acciones, sus formas de ver pues el mundo. Hay una propia comunicación, una comunicación con la naturaleza. Y si nos vamos en tiempos anteriores, mucho antes de que existiera la tecnología en el mundo, pues ya se tenían conocimientos muy avanzados, tanto arquitectónicos y, y nada más que pues, pues los por la implementación de otras culturas, por decir de los españoles, pues entonces ahí quedó estancado la cultura de los pueblos originarios, pero ahora tal parece que se está retomando de acuerdo a los estándares internacionales de, eh, que recomendado por la ONU, por la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tal parece que se está avanzando no nada más en México, sino que en todo el continente o tanto este,
en los otros continentes tienen otras organizaciones regionales interamericanas. Entonces, se está trabajando para el desarrollo integral del mundo y por lo tanto eh, sí es necesario tomar en cuenta las tradiciones, la forma de organización y la forma de expresión del trato de la gente, de los pueblos y comunidades indígenas. Y esto es como una charla, espero le sirva y pues yo creo con esto terminaríamos nuestro curso de capacitación en lengua originaria y pues México es grande, México tiene 68 grupos indígenas, bueno, según de la fuente donde se obtenga, porque hay algunos que dicen que hay 69, algunos que hay 66 y realmente pues posiblemente son más, pero eh, lo más común es que hay 68 grupos étnicos, pero eh, hay 364 variantes y por lo tanto eh, eh, decimos que México es un país pluricultural, pluriétnico, y con esto pues quiero decirles que en todo el país hay grupos indígenas. Podemos decir que, que en algunos estados no cuentan con grupos indígenas, pero hay grupos migrantes en todos los países, en todos los estados. En ningún estado está exento de que no tiene grupos indígenas. Es en todo el país, en todos los municipios de todos los estados habitan grupos indígenas. En Durango hay grupos indígenas. En Gómez Palacio hay grupos indígenas. Allá en la zona norte hay grupos indígenas. Eh, pero aunque no son de un asentamiento o de una comunidad ejidal de hecho, ni tampoco de derecho, pero son migrantes indígenas. Y con esto esperemos reflexionen y poder decir, y ahora, ¿qué nos toca cada uno de nosotros hacer para ser partícipe y como servidores públicos? Cada uno, ¿qué nos toca hacer? Sería cuánto.